Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, hoy vamos a ver en esta LG, ¿vale? El error 23. El error 23 en LG lo que quiere decir es conexión de bajo voltaje DC, ¿vale? Y luego nos especifica, conexión de voltaje DC es inferior a 140 voltios. Vale, eso es un error que, por ejemplo, en máquinas grandes como esta, esto no es una split ni nada de eso, esta pues, aproximadamente puede ser unas 10-12 mil frigorías, pues es bastante típico que nos lo encontremos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, nosotros el error más típico que solemos tener en la mayoría de las marcas es error de comunicación, ¿vale? El error de comunicación casi siempre se nos da en que la alimentación en algunos de los puntos no fluye y entonces al no encender el módulo de control y el microprocesador y no eso, pues no comunica y entonces por eso las máquinas nos dan error de comunicación. Entonces eso es porque la alimentación del módulo de control, que tendríamos aquí lo que sería la fuente de alimentación, esta fuente de alimentación pasaría la tensión de 320 voltios en continua a las tensiones de 15, 12, 5, las que necesite la placa para funcionar, ¿vale? Entonces nosotros podemos encontrarnos varios sistemas, que sería el más habitual, por lo menos desde aquí para atrás, que ha sido que la alimentación a la fuente la ha cogido directamente de los condensadores. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la alimentación tiene que ser rectificada y cargada de los condensadores, y de los condensadores iría a la fuente de alimentación y de ahí alimentaría el microprocesador y toda la placa y la parte de control. ¿Qué pasa? Pues que por el tema de consumo, más que nada, pues las marcas están optando por otro sistema, que sería independizar la parte de potencia de los condensadores de la parte de control, ¿vale? Esto en este caso, ¿cómo lo hacen? Pues en este caso, pues tenemos nosotros aquí las conexiones de potencia de, vamos, toda la alimentación de la placa, ¿vale? Donde se divide. Pasaríamos la parte alterna, la pasaríamos por aquí, por la parte exterior de la placa, pasaría al conector del reactor y llegaríamos aquí a los cables estos, donde llegaríamos con la parte del reactor al rectificador. Del rectificador ya pasaríamos a los condensadores, de los condensadores al IPM, ¿vale? Y la otra parte iría, seguimos igual, parte alterna, pasaría por una serie de filtros, que los filtros ya irían independientes. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos una serie de filtros para la parte de alterna, que aquí hay muy poquitos. La parte de potencia, porque con el reactor y eso pues lo hace. Y luego pues vemos que tenemos una serie de filtros para la parte de control, ¿vale? Tenemos el rectificador para pasar de los 220 en alterna a los 320 en continua, condensador de filtrado y la fuente. Entonces, como va por independiente, luego lo que tenemos son aquí un juego de la resistencia de carga de los condensadores, la resistencia que limita la corriente de carga de los condensadores, y en este caso este sería el relé que nos anularía la resistencia de carga, ¿vale? Y también pues llevaríamos este otro segundo relé, que lo que hace es que directamente anula la tensión hacia el rectificador, hacia los condensadores. Entonces lo que hacen las placas, al llevar la alimentación por separado, lo que hacen es que con un juego de doble relé, pues quitan toda la alimentación de la parte de los condensadores, sobre todo la alimentación de potencia.
solo la utilizan cuando nosotros conectamos la máquina interior y la máquina interior le da la orden de arrancar, entonces ya cargaría. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues que en ese momento, como nosotros tenemos la parte de control siempre alimentada y siempre funcionando, pues al meterle la tensión al primer relé, que nos activaría la resistencia de carga, la resistencia limitadora, al meterle la tensión, pues el microcontrolador espera que haya aquí hay una medición de tensión, de la tensión de continua, pues espera que haya una tensión y sube esa tensión. ¿Qué pasa? Que si hay algún problema en la parte de potencia, pues esa tensión no va a subir. Con lo cual no va a llegar a activar el segundo relé. Porque al no detectar tensión suficiente, como nos ha dicho en el manual, superior a 140 voltios, pues no nos llega a activar el segundo relé. Lo que haría sería que desactivaría el primer relé y nos daría, como en este caso, los 320 voltios. Nos daría el error 23, perdonad. Entonces, en este caso, esta placa, el problema que tiene, que hemos localizado ya, sería el módulo rectificador del que va aquí para la continua, ¿vale? Que nosotros tenemos aquí las patillas, donde tenemos, estas serían las de alterna, positivo, negativo, y estas son las otras negativas que las utiliza para controlar el consumo de la entrada de la alimentación. Vale, entonces vais a comprobar cómo está dañado el rectificador. Tengo el teste, ¿vale? Nosotros, como siempre, tenemos que era positivo, alterna y negativo, pues nosotros vamos siempre, como sabemos, en contra. Entonces ponemos la patilla negativa en la patilla positiva del rectificador y medimos con el teste. Y vemos que ya en la primera patilla ya nos da continuidad. O sea, ya tenemos un diodo en corto. En la segunda sí nos mide correctamente. Si ahora nos vamos al contrario, ponemos aquí el positivo, medimos en la primera, nos daría correctamente, y en la segunda nos daría cortocircuito. ¿Vale? Entonces estamos viendo que el rectificador está dañado. Entonces ya tenemos encontrado el problema del error 23 en esta placa. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la configuración de las placas, pues nos podemos encontrar este problema o nos podemos encontrar otros problemas que ya habría que analizar más detenidamente. Pero en este caso, pues vemos claramente que el error 23 es debido al rectificador por el motivo que hemos estado hablando. Porque si esto fuera otra placa de menos potencia que nos llevara por separado la parte de potencia de la parte de control, nos estaría dando ese H5 de siempre. Pero en este caso, que eso le pasa, por ejemplo, también mucho a las Daikin. Diferenciamos el error U2, que es de alimentación, con el U4, que es de comunicación. Y pasa por este mismo motivo, porque lo tienen por separado. Entonces podemos tener, si tenemos en este caso, lo más normal, si fuera un error de comunicación, sería de la parte de control, tendríamos a lo mejor problemas en la alimentación en la parte de control. Al ser el error 23, que es fallo de tensión de continua, pues tenemos que es de la parte de potencia, como hemos visto. En Daikin, como comentamos, pasa lo mismo. Hay placas que vienen por independiente la alimentación de control de la alimentación de potencia. Entonces nos puede dar el U2 y el problema es de la parte de potencia, que casi seguro pues hay problemas con el tema de los rectificadores o los IGBT del PFC o algo de eso. Entonces, como veis, este es el problema. Ya hemos encontrado, como hemos dicho, el problema. Solo quería hacer el vídeo para especificaros las diferencias que hay entre una cosa y otra. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo
y espero veros en uno próximo. Venga, hasta otra. Hasta luego, un saludo.